la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el programa número 53 de Lo líquido de lo absurdo. Les agradecemos a todas las personas que nos escuchan por Radio UDG en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM. También por las personas que a las personas que nos siguen por las redes sociales de la misma radio. Muchas gracias por seguirnos. Ya 53 programas, Rosendo, contra todos los pronósticos. Sí, hemos aguantado ya mucho. Sí, me has aguantado. Me has aguantado mismo. No, agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño. Exacto. Y felicitarla porque él fue reconocida con el premio. Aquí lo tengo. Porque es algo importante de aquí de casa, entonces hay que socializarlo. Con el premio, aquí está. El premio Susana Hermila Galindo Costa 2025 por parte de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la legislatura del H Congreso del Estado de Jalisco. Por el Congreso del Estado. Maestra Susana, muchas felicidades desde Lo líquido del absurdo por un logro más y aparte bien merecido. Y yo sí digo, maestra Susana, se quedan cortos. Este reconocimiento es un gran reconocimiento, es emotivo, es emocionante, se quedan cortos para reconocer toda la trayectoria y el trabajo de la maestra Susana, un ejemplo para las personas que trabajan en el tema de periodismo, la radio, ¿no? La comunidad del Cucosta está muy orgullosa por ello. Y seguro estoy que también la comunidad de la radio UDG en Puerto Vallarta, de toda la radio en la red universitaria, ¿no? Felicidades, un orgullo y un gusto coincidir con ella, ¿no? Y agradecerle que nos abrió el espacio a la radio, ¿no? Desde el primer día nos dijo, ya ahí tienen su espacio y hagan lo que puedan y hagan lo que quieran con él, pero con respeto a las audiencias, exacto, ¿no? También agradecer a Jorge Cue, a Chepe Gómez y a todo el equipo que hay, un gran equipo. Son un ejército de estudiantes. Como que Cue puso convocatoria y llegó gente de todos lados. ¿De qué carrera son, Cue? Dice de multimedia, de la carrera de multimedia. Pero cada vez son más, o sea, como que ya no quiere trabajar el Inge. No, el Inge ya se... No, y bueno, este programa 53 vamos a hablar de un libro que nos lo recomendó nuestra amiga, la maestra Nelly Martín del Campo, una excelente amiga, una excelente profesora. Ella es la invitada del programa, pero ahorita tiene una complicacióncita laboral, es la coordinadora de extensión del centro universitario y se le complicó la chamba porque es una coordinación que nunca para, ¿no? En esa coordinación está el Festival de Cine, Papirolas, hoy es Viernes de las Hoy tienen una multitud de... Esperemos que se pueda sumar al programa al ratito, pero independientemente, bueno, hicimos la tarea, leímos el libro Demasiado Amor, un libro muy bonito, de una autora que yo no sé pronunciar su nombre y por eso me quedaré. Sara. Ahí voy. Es que lo tengo que leer porque si no lo leo no. Es una autora. Sara Šefčovič Watson-Gars. Es de ascendencia europea, pero mexicana, nacida allá en este país. Mexicana nacida en México. Nacida en México. Sí. Porque los mexicanos nacemos como donde dice, le dé su gana, como Chabela Vargas. Chabela Vargas, ¿no? Dice. Sí, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Igual que los vallartenses. Los vallartenses también nacemos donde nos da la gana. Ya cuando te quieres sumar al selecto grupo de patasaladas nada más porque vives aquí, no aplica, amigo. Ya me bañé en el río Cuale, ¿no? Y caminé descalzo. Ya, pues todavía no me bañé. No, sí, ya me bañé en el río Cuale, ¿cómo no? ¿Y ya fuiste a Talpa caminando? Sí, no, pero yo camino por el malecón. Este libro de Demasiado Amor, escrito por Sara... Déjalo en Sara. Un muy buen libro, pero... A ver, ¿quién es? Tú trajiste el dato de quién es Sara, ¿no? Sara Šefčovič. Nació el 2 de abril del 49, va a ser sus cumpleaños la siguiente semana. El día de la batalla del 2 de abril. De la batalla de Don Porfirio Díaz. Sí, es el héroe del 2 de abril. El 2 de abril. Es socióloga, historiadora, escritora, catedrática, investigadora, traductora, comentarista y conferencista. Socióloga para empezar, pero luego fue historiadora y todo eso. Autora de 14 libros y múltiples artículos en periódicos y revistas. Premio Nacional Agustín Yáñez por la novela Demasiado Amor en el 90. El libro que leímos
la introducción es de Borges. Sí, es de Borges. Chulada, qué chidos tú. ¿No te gusta Borges? No, sí me gusta. Bueno, ¿no te gusta cómo escribe Borges? No, sí me gusta cómo escribe. Sí. Ok, entonces, historiadora, socióloga, para saber escribir hay que estudiar historia. Socióloga, historiadora, doctora, catedrática, investigadora, traductora, comentarista. En la UNAM, es profesora de la UNAM, vive. Ese es mi desde los años 80. Uf, ya 40 años. Ella ya va a ser emérita. Sí, ya de ser emérita, ¿no? Sí. Es una mujer que sigue muy activa en esto de la cultura, en esto de escribir, en la investigación. En la docencia, entonces, para mí es un ejemplo a seguir. Sí. Porque pues esa es la es una historia de formación. Que queremos seguir. Sí, es una historia de formación además, ¿no? Sí. Disciplina. Y como bien decías. También las humanidades hacen SNIS. Sí, lamentablemente. No, y como bien decías, para nuestros escuchas y espectadores que les gusta escribir, Marco dice una verdad completa. Si quieres escribir, tienes que saber de historia. Ajá, claro. Porque si no sabes historia, no tienes referentes. Sí. Y sin referentes es imposible no que puedes, escribas. Sí. O sea, está limitado tu conocimiento de las cosas, que vas a escribir cosas muy pequeñas, cosas sin mucho jugo. Sí. Entonces la historia te sirve para... Te da herramientas. Por ejemplo, lo del 2 de abril. Sí. Yo cuando era niño, había una calle cerca de mi casa que era 2 de abril. Yo siempre decía, ¿por qué se llama 2 de abril? La curiosidad me llevó a investigar y investigué que era una batalla durante la intervención francesa. Que el héroe es Don Porfirio Díaz. El héroe del 2 de abril. Sí, fue antes de la del 5 de mayo, ¿no? No, fue... No. Pero es otro año, pero no sé. Es ya cuando Maximiliano ya era emperador. Ah, ok. Fue ya cuando fue la guerra para sacarlo de aquí. Para sacarlo. Ajá. Órale. Sí, o sea, ya es después de... Y yo no sé, y tú eres yo soy el historiador. Exacto. Pero yo me concentro en la época del siglo XVIII. Yo diría que tú estás enfocado en una época... Sí, la época virreinal, que es donde te sientes cómodo. La época novohispana. Porque crees que pertenecerías a la burguesía de aquella época. No había burguesía. Al criollismo de aquella época. Sí, había criollos. Sí. No, mesticito, soy mestizo. No. O sea, tú crees que serías... Vámonos al libro que vamos a regalar el día de hoy, amigo Rosendo. Ok, el libro de hoy es poesía de Manuel Nájera. Es un escritor muy famoso en poesía. Es un libro editado por la UDG, pero la verdad es que tiene una presentación muy padre y tiene las letras de buen tamaño. Y es una colección bien bonita. Sí. La colección que ya hemos regalado. Para volar. Ya hemos regalado libros de esto. Y tiene que ver la pregunta con una efeméride del día de hoy que traigo un montón. Sí. Y la efeméride de la cual parte la pregunta para que se lo ganen es 2 películas de Valentín Trujillo. 2 películas. Hay una que para mí es buenísima, que es un clásico, no diré cuál porque vayas a spoilear. No te la digo porque tú sí spoileas las respuestas. Déjame decir una. No puedes decir ninguna de las... No, calla. Valentín Trujillo es bueno en el contexto del cine... De los 70s, que no estaba tan chido, pero es de las mejores, pero del cine social. Sí, muchos de temas sociales. Pero yo creo que es del poco cine que se rescata en los 70, ¿no? Totalmente. Digo, Cabeza de Vaca es de los 70s. Cabeza de Vaca, no, 80s. 80s. Esa película, Cabeza de Vaca, que se hizo para ganar un Ariel y nunca lo ganó, ¿eh? Que fue para eso. Ajá. Pero en la época de los 70s cine chafón. Se hacía muy poco cine social y era mucho de ficheras. Que ya el cine de ficheras ya es de culto. Si ya lo revaloras, es de culto. Es de culto. Exacto. Sí. Ok, nada más para... Bueno, es 2 películas de Valentín Trujillo. Ajá. Y se llevan esta joya a su casa. Sí, es un bonito libro. Entonces, nos vamos a la sección de las efemérides, porque hoy tenemos un montón. ¡Éntrale! Las efemérides con Rosendo García. Entramos a esta sección tradicional del programa. Rosendo García y amigos, porque luego se cuela y ya me imagino cuáles trae, las que yo no traje porque dije son un montón de comunistas, han de estar bien contentito. Yo no traje de esas. Ok, ya estamos en esta sección y empezamos con que en el año 845 en la actual Francia, a través del río Sena, llegan los primeros vikingos a las puertas de París. Sitian la ciudad y la saquean. ¿Ya viste la serie Vikingos? Ya. Está bien chida. Sí, está interesante. La traje a colación porque Francia ahorita es el papá de los pollitos. Sí, cierto. Los vikingos, los alemanes, todos lo conquistan. Todo el mundo conquista Francia. Francia, por eso lo traje a colación. 1845 en Madrid se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla, una obra teatral. La traje a colación porque en México se hizo muy famoso Don Juan Tenorio
siendo protagonista Paco Stanley. Sí. O sea, esa obra es muy mexicana. Sí. La mexicanizamos demasiado y es una obra interesante y es chistosa. Es chistosa. En 1854, en la guerra de Crimea, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Rusia. La traje porque estamos en ese punto de la historia otra vez. Ahorita está ahí la bronca, son los moquetazos. Pero Crimea es exactamente ¿qué regiones? Es la península de Crimea al sur de Ucrania, pero que siempre fue rusa, pero Khrushchev, en el comunismo, se la regaló a Ucrania porque él era ucraniano. ¿Khrushchev era ucraniano? Sí. Qué joder. Pero se la regaló así de este territorio, es para ti. Está bien. Pero la gente que vive allí son rusos, entonces decidieron irse con Rusia. Ok. Luego en el 1871, en Francia se instala la Comuna de París, un gobierno popular revolucionario en la capital francesa. Ese fue el primer intento después de Marx, después de los libros de Marx, donde se intenta imponer. Es como el primer intento de poner en práctica el modelo político, el Estado que plantea Marx. Exactamente, ¿no? Y luego fue sofocada a fuego. ¿Y qué le pasó? Sofocada a fuego. Fracasó, ¿verdad? Sofocada a fuego. A trancazos. Sofocada a fuego. Sí. ¿Quién los derrotó? Los burgueses que tenían el control del ejército. Y esta comuna va a inspirar después a Lenin. Lenin va a escribir mucho. Cuando está escribiendo la historia de la revolución, está pensando en la mucho Comuna de París. Y hay que hablar ya del... vamos a hablar del libro... Pues cuando venga el invitado. En noviembre. Cuando venga el invitado, ok. En 1895, en el fomento de la industria nacional de París, los hermanos Lumière presentan su invento llamado cinematógrafo. Lo traje también porque el cine es algo que disfruto mucho. Sí. Me gusta mucho ir al cine. Y ahí pues se inventó en Francia, los hermanos crearon el cine. Y en Guadalajara yo me acuerdo que existía una cadena. ¿El Cine Lumière? Ya no existen, ¿verdad? No, ya no. Ya es Cinépolis o la otra empresa. Ajá, pero era Cine Lumière. Había Cine Lumière también en Ciudad de México. Sí. En 1920 en Estados Unidos, este es buenísimo. Sí. En 1920 en Estados Unidos queda instaurado el derecho al sufragio femenino, excepto para las mujeres negras. Sí, que al final, digo... Pero espérame, ni negras, ni indígenas, ni latinas. Sí, eran blancas. Eran las mujeres blancas. Sí, eran las mujeres. Aquí nomás sí sale ahí la nota que negras, pero nomás podían votar las mujeres blancas, nada más. ¿No? Y que además, en México son 30 años después. 30 años después, sí, 40. En los 50. Sí, no 50, tengo en los 50. Que al final... como un reflejo, había a principios del siglo XX se había instaurado este movimiento sufragista. Los sufragistas en Europa y en Estados Unidos también. También en Estados Unidos, sí. Sí, es importante. Y es importante porque fue un avance, lástima que no fue universal. Pues. Es importante decir que solamente la gente blanca podía votar. Sí, todas esas cosas de la segregación, ahí estaba muy presente todavía en los 20 del siglo pasado. Casi 100 años. Sí. 1920. Perdón, me estoy reparando 105 mucho. 105 años, ¿no? 1933. En Alemania, el Parlamento confiere poderes dictatoriales a Adolfo Hitler. Sí. Y ese mismo día, perdón, Rosendo, la Confederación Episcopal también alemana... no lo censura. No, al contrario, porque además van a ser aliados. Sí. Es una vergüenza para la Iglesia Católica. Sí. El apoyo y su alianza con el fascismo europeo y del mundo. Pero era preservar las buenas costumbres. Sí, al final. En el 68, en Brasil, la dictadura asesina al estudiante de secundaria Edson Luis de Lama Souto por la policía militar en protestas por comida barata en un restaurante para estudiantes de bajos ingresos. Importante en el contexto de la universidad. Y en el contexto del 68 global, ¿no? Sí, también, pero también en la universidad. Aquí deberíamos dar o tener el servicio también en todas las universidades, de comida barata para alumnos de bajos recursos. Sí. Ya para ir terminando, en el 82 en Chiapas explota el volcán Chichonal, que estuvo inactivo durante siglos. Eso nos tocó a ti y a mí. Sí. Las nuevas generaciones no saben ni que existe un volcán que se llama así. Y es bien importante porque es inmensa esa explosión, que se va hasta la atmósfera, el polvito y todo eso. Y es un volcán limitante que limita con Guatemala. Y va a provocar un movimiento de migración de pueblos indígenas, soques, sobre todo soques. Hacia el norte de Chiapas. Y hacia México, todo México. Por eso yo tenía al norte de la frontera. Un amigo, muy buen amigo, en la facultad era indio soque y su familia había salido de las regiones de Chiapas a partir de la erupción del Chichonal, ¿no? Y hoy es cumpleaños de Comenio, un filósofo... Fortino Rueda, perdón, se llamaba Fortino Rueda. Ok, perfecto. Me quedé pensando en Fortino Rueda. Por si nos escucha, también sepa que le voy a mandar un WhatsApp para decirle... Es cumpleaños de Comenio, un filósofo del siglo XVII. Es cumpleaños de Mario Vargas Llosa, un escritor muy bueno, que me cae mal, pero es muy buen escritor. Es cumpleaños de Valentín Trujillo, actor mexicano. Que grabó la película. No. Es cumpleaños de Lady Gaga. ¡Wow! Es
Un día como hoy falleció Virginia Woolf, escritora británica que es buenísima. Buenísima. Y hoy es Día Mundial del Piano, Día de la Torta Selva Negra, un pastel alemán de chocolate. Es rico. Y es Día de los Triglicéridos, amigo. No, Selva Negra es el baguette, ¿no? Selva Negra, ¿no? Sí, no, es una torta, es un pastel de chocolate. Creo que también no sé. Es que, bueno, Tú que eres burgués sabes de eso. No, a ver. Eres pequeño y el burgués. Día de los Triglicéridos, algo que tú y yo... No, todavía estoy bien. Que tú y yo tenemos que estar vigilando. Sí, ya por la edad ya. Tienes una más para allá porque acá los nuevos trabajadores nos traen en la carrera. Rosendo está feliz porque un día como hoy, en el pueblo de San Salvador, se funda el Partido Comunista. En El Salvador, felicidades. Ay, El Salvador ni siquiera sé dónde está. No, sí, pues ahí está ahorita Bukele, ¿no? Ay, no, bueno, Bukele, o sea, patético el asunto, ¿eh? No sé si patético o no, es un sujeto... Es violentador. Bastante... Violentador. Sí, pero lo que quiero decir es polémico. Controversial. Polémico, ¿no? Como el vecino del norte. Sí, polémico y evitaré Y hacer de más otra comentarios. derecha, ¿eh? Sí. Un día como hoy, del 39, Madrid cae en manos de los sublevados. Que son los franquistas. Los franquistas tumbando a la República. Pero la República abandonó Madrid así se va para que no haya muertes. que no fuera destruida la ciudad. Sí, por cuidar la ciudad. O sea, eso es un acto de dignidad también, ¿no? Y pues más vale aquí corrió que aquí murió. No, pero es para cuidar la ciudad y a los ciudadanos, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, la República dijo, para que no destruyan Madrid... Primero Madrid, primero la población. Exacto. Y después, o sea, nos retiramos y volveremos. Y en el libro, porque ando en las campanas, viene... Está carrereando, ¿eh? Sí, ahí voy. El Partido Comunista Francés en el 42, un día como hoy, de 1942, el Partido Comunista Francés. Oye, estoy señalando cosas importantes de los partidos comunistas. No, sí. Organizan la resistencia francesa contra la invasión alemana, ¿no? Ya estando París en manos en poder alemán, pues, ¿no? Y un día como hoy, de 1959, la República Popular de China, ya con un estado comunista en China, invade el Tíbet y disuelven la monarquía tibetana, y desde el 59 el Tíbet sigue luchando de manera pacífica porque no tiene con qué. Luchando por su independencia. El Dalai Lama anda por todo el mundo pregonando Hay unos libros bien padres de Lobsang Rampa. Que nunca fue tibetano, que es un europeo como... Sí, pero están padres. Sí, el tercer ojo, el manto amarillo, el cordón de plata. No, se ve que eres fan. Me gustaba mi papá. Ya. Entonces, córtale, nos vamos. Lean a Lobsang Rampa. Nos vamos a un corte, al primer audio, al primer corte y regresamos. Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento del libro Demasiado Amor, de Sara Šefčovič. Tengo miedo de tu soledad allá, en ese país desconocido y nuevo al que te has ido, con la gran carga de echar a andar nuestro sueño. Y tengo miedo de mi soledad acá, en este país en el que me he quedado con la responsabilidad de juntar el dinero para cumplirlo. Hermanita de mi alma, yo sé que escribirte en este momento, cuando apenas te fuiste, es una tontería, pero no sabes cómo me siento. Creo que quedarse es peor que irse, porque cada rincón de la casa te recuerda, mientras que para ti todo es nuevo. Sara Šefčovič, Demasiado Amor. Llámanos al 322-226-2233. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Zona Beat. Espacio dedicado a los beats electrónicos, en afición al confort, sentidos en estado de serenidad, evocados a partir de un set musical de 1 hora. Sábado 8 de la noche por el 104.3 FM. Radio Universidad en Puerto Vallarta. Solázate con Zona Beat.
Iberoamérica es más que una región, es una confluencia de naciones, pueblos y visiones en floreciente desarrollo. El noticiero NSC es una ventana internacional que divulga el quehacer de las diferentes comunidades del mundo de la ciencia, la tecnología y las artes. Producido en México para más de 20 países, este es el informativo más importante de Iberoamérica. Escuche su versión radiofónica en todas las estaciones de la red Radio UDG. Noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, conducido por Dafne Alfaro. Todos los sábados en esta frecuencia a la 1 de la tarde. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Volvemos, o sea, están bien buenos para cortarme cuando estoy hablando, pero no volvemos a tiempo, ¿vale, Leti? Oye, Marco, ¿qué se siente en tu regreso? Porque llevas 15 días sin venir. De repente te corten así en el aire, o sea, empiecen a... para empezar te hacen señas que tú no ves. Me hice el oxiso, o sea, y hasta como me no las volteé. ves, pum, así de córtale, esa Leti anda poderosa hoy. No, está bien, ya le cortaremos nosotros. El cuen poder a la gente de la oficina y ya, o sea, ya sienten que pueden apagar el control. Amigos radioescuchas, deberían de ver aquí en la cabina cómo está el cue riéndose, burlándose porque me cortaron a medio, no sé qué iba a decir, pero me cortaron. Es cierto. Oigan, los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos marquen. Vas a ver, Leti. Leti es quien me cortó. Los invitamos a todos nuestros radioescuchas a marcarnos al teléfono 22 622 66. ¿Lo dije bien? Mira, ¿te fuiste a Guadalajara y ya sabes leer? Sí. 22 622 66. Ojalá nos puedan marcar aquí en la cabina. Les recordamos que solamente hemos recibido una llamada en vivo. Sí, exacto. Y se ganó un libro esa llamada en vivo. A ver, saludos. A que nos sigan por las redes. Adelina Pita, Gisela Carrillo. Te amo, Gisela. José Luis Rico. Salúdame a Héctor y a Mariana, Gisela. José Luis, salúdame a Andreita. La otra vez. Que también ya son fans de cajón, ¿eh? O sea, hay gente que siempre está ahí y se le agradece. El doctor. A Gregorio Sarazú, un alumno de multimedia. Miguel Eduardo Camacho, maestro Miguel. Eduardo Camacho, vamos a leer. Vamos a hablar de Lenin. Estado y la Revolución. Sí. La doctora Isis Cabrera, la doctora Yunuen. Rocío Álvarez, saludos también. La ganadora del libro y nuestra fan número 1, que ya extrañábamos que no se ganara. Que ganara libros. Lo peor es que luego ni los recoge. Y lo peor es que sí, también eso, ¿eh? Y ya no sé ni dónde los dejé, Rosendo, es lo peor. También eso es importante, Doc. Si gana y no lo recoge, pues Marco no es el responsable. Ahora me dijo, oye, en mis libros, no, doctora, ya no sé ni dónde los puse. Carla, Gerardo Reyes, ya te mandaron de libros. Ya lo mandé, yo creo que ya le llegó. Sí. Si te llegó, avísanos, porfa. A Ingrid Tecomá también saludos. Sandra Ingrid, Díaz. un abrazo, Ingrid. Me quedé con ganas de abrazarte estos días pasados que anduve en Guanatos. Yesmeri López te manda saludos, Marco. Yesenia, yo le digo Yesenia. Bueno, ahí dice Yesmeri. Sí, pero sí. Gracias por permitirme participar en la radio y espero se repita, se tire de adrenalina de enfrentarme a mis miedos. Ella además nos ayudó a grabar ahí un promocional del programa. Perfecto. Por ahí lo compartimos en las redes sociales y en la radio estuvo saliendo. A Jessie. No ha venido al programa, ¿verdad? No. Pues que venga al programa. Les he invitado a ella y a Delgado, otra chica también. ¿Y no quieren venir? Como que les da preocupación, pero vamos a convencerlos. Aquí no pasa nada. Sí. Dice el Cala que hoy le llegó el libro. Perfecto. Sí. Y te mando el otro, Cala, porque pues, ganas también, entonces tengo que mandar libros a cada... Sí, muchas gracias, Gerardo, a todas por escucharnos. A ver, ya después de que superé que me hayan cortado, Demasiado Amor, un libro publicado en 1990. Sara Safcovic tiene varios libros. Sí, es una escritora prolífica. Sí, está bueno. ¿Algún otro dato biográfico de ella? Su esposo también es investigador, no es escritor, pero es investigador también de la UNAM. Ella, ¿Qué perfil tendrá el marido, no viste? También es de sociales. ¿Es de escribir? Sí, es de sociales. Sí, pero a lo mejor es un poco más técnico. Sí. La famosa es ella. Y hay una película, les decía, que es con el mismo nombre. En el 2002. Pero no la encontré. No es muy famosa. Pero me metí Yo no la vi. Esa película no la he visto. Con Ari Tech. Sí, Ari Tech es el galán. Yo tengo la idea de que la vi
en el cine en Guadalajara, en mis épocas noventeras, que me gustaba ir a ver el cine mexicano, ¿no? Ese también es el nuevo cine mexicano, ¿no? Sí. Entre Desde Amores Perros. Cilantro y perejil. ¿no? Esas. Pero como que me acuerdo, pero me metí a andar buscando un montón de... Yo no la he lados, visto. La película, el libro lo había visto, nunca lo había leído, lo leí esta vez. Es un libro interesante. Muy bonito, bueno. Es bueno, tiene una buena... narrativa. Una buena narrativa, aunque de repente se vuelve muy sexoso. Eso está chido. Me gusta mucho cómo trata la comida. Y cómo... cómo trata la comida es algo interesante. Y los lugares, y las camas, y los paisajes, y los ríos. Detallista como escritora. Y las montañas, y el Golfo, y el Pacífico. Es muy padre como escribe. Habla de dos historias. Son dos hermanas. Son dos hermanas. Son dos hermanas que de repente deciden irse del país y comprar una casa, un café, un lugar en Italia. Son dos hermanas que tienen el sueño de emprender un negocio. No existía esa palabra de emprendimiento. No. Era abrir una casa de huéspedes en Italia y deciden que en lo que se va una a ir como de avanzada, la otra se va una y el día que se va ella, la otra hermana se va a comer un Vips. Sí, pero el objetivo de irse primero antes es abrir el negocio, una casa de huéspedes, ¿no? Entonces tú vete y yo acá desde acá te mando lana para que es también una cosa bien rara, o sea, más bien la de allá se tendrá que mandar lana. No, porque primero tienen que crear ahí el espacio. Pues sí. Entonces, se va y como dices, se viene al Vips se va a un Vips a un café. Podemos decir el nombre porque al final la autora lo maneja, ¿no? Sí, no, pues es que está en la obra. Es una obra. Si decimos va a un café, pues genérico, ¿no? Es un restaurante. Va a un Vips porque ahí se maneja. Y aparte en aquella época eran famosos los Vips. Sí, en la Ciudad de México. Y siguen siendo muy famosos, ¿no? Sí, pero en aquel tiempo fue su momento. Así como Sanborns y Vips eran como los Tox, pero Tox también ya también, sí. Va. Y entonces en el no sé. Que era bien chido ir a esos tipos de cafés porque luego tomabas café de refil. Sí. Yo podía durar horas tomando café de refil. Yo iba con mis amigos a la facultad a tomar los cafés y salías todo tembloroso porque además el café no es muy chido. No, pues es café. Es café para que te tomes uno y te vayas. Sí, pero no, nos tomábamos 20, ¿no? Yo creo y salías todo tembloroso. Perdón. ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. Son dos hermanas que con una relación muy estrecha se va una, la otra se va al café y ahí empieza toda la historia, ¿no? Desde el momento de que se van. Exacto. Antes de pasar ya a describir toda la historia, ¿no? El personaje central es Beatriz. Ajá. Beatriz es la que está escribiendo. Son cartas que le escribe a la hermana, pero también a un amor de su vida que conoció exactamente en el Vips, ¿no? Todavía tenemos un minuto. Hay tiempo. A ver, es una historia donde vamos a encontrar deseo, vamos a encontrar amor, vamos a encontrar pasión, pero también vamos a encontrar los detalles minuciosos de lo que le pasa a los protagonistas en todos los lugares. Sí. Y eso creo que enriquece un montón. Porque como es el contexto es México de los años 90, nos tocó. Entonces comprendemos mucho lo que evoca, ¿no? Exactamente. Y son los capítulos están armados bien interesantemente y que eso permite interesante el libro. Son el capítulo está armado de dos partes. Una parte es las cartas de Beatriz a su amor de fin de semana, su amor de su vida, que es el que conoce en el Vips, al hombre que conoce en el Vips, que nunca dicen su nombre. Y la otra parte de los capítulos, el segundo capítulo, son las cartas a la hermana, ¿no? Entonces siempre está hablando con la hermana, que en un primer momento las cartas son muy recurrentes y poco a poco, conforme va pasando la historia, las cartas se van ampliando de temporalidad, ¿no? Sí, al principio son desde el momento, son cada tercer día. Cada tercer día. Y de repente ya es una semana, y de repente ya es cada un mes. Cada 3 meses, exacto, ¿no? Entonces, habla de cómo la distancia también va... Cómo fragmenta la relación. Las relaciones, ¿no? Entonces, esta estructura del libro permite 2 lecturas, 3 formas de leer el libro diferente que pudiéramos regresar. Puedes guiarte por las cartas, puedes guiarte por los diálogos de la hermana en México o de la historia de la hermana en Italia. Nos vamos al segundo corte, al segundo audio. Antes de que me corten, por favor, márquenos a la cabina al 22-622-66. No se vayan, amigas, amigos. Aquí nos escuchamos. ¡Vámonos al corte! Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento del libro Demasiado Amor, de Olga Šefčovič. Como si tu voz que no conocía me lo ordenara, como si mi deseo que tampoco conocía me lo obligara, como si a mi cuerpo le pasaran de repente corriente eléctrica. Ahí estaba yo, el siguiente viernes, sentada en el Vips,
en el mismo lugar, frente a una taza de café, con los músculos tensos por toda una semana de insomnio y desasosiego, esperando que aparecieras, esperándote con miedo, esperándote con ganas, esperándote para saber si eras de verdad o si yo te había inventado y para saber si no habías desaparecido. Sara Sepsovich, demasiado amor. Llámanos al 322-226-2233. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿Eres maestra o maestro? El gobierno de te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del Fobiste. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Hola, soy Liliana Cepeda y quiero enviar una enorme felicitación a Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el reconocimiento otorgado Hermila Galindo del Congreso del Estado. Mil felicitaciones. Ileana Cepeda, conductora del programa Movimiento Perpetuo, felicita a Susana Carreño por obtener el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, otorgado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la 64 Legislatura del Honorable Consejo del Estado de Jalisco. Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Es la primera vez que... ¿Y qué acabó? Pues, o sea, el final es medio... Ya estamos al aire. El final es medio... ¡Avísenos! Medio ¿Es para cortar? Pero malos para avisar, sí, no. Sí, qué bueno que la estaba diciendo una vaca. Pues estamos acá nosotros en nuestro cotorreo. Señoras, señores, los invitamos a que nos marquen a la cabina de aquí de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, al 22-622-66. Sí, estoy muy contento porque la semana pasada... No, lo sé. Necesitaba venir a mi terapia de la semana, ¿no? Es mi terapia. Nos quedamos en que puedes leer el libro de diferentes partes. Antes que nada, perdón. Yare dice que le da miedo venir al programa. Vamos a convencerla. Ya nos estoy yendo con nosotros. No te preocupes. Le ponemos botarga a todo el equipo. Sí, y les pedimos que no te corten. José Luis Escobar... No, a ver. José Luis Escobar Moreno nos escribe por las redes sociales del programa, de Lo Líquido de lo Absurdo, y nos dice, no cuenten el libro. A ver, señores. El problema es que aquí contamos los libros. Porque como bien dijo Benny Rico, de todo mundo ni lo van a leer. No, ojalá se puedan leerlo, ¿no? Pero sí contamos los libros. Sí, contamos los libros. Es más, hasta spoileamos los finales a veces. A veces se nos olvida spoilearlos. Sí, ¿no? Pero no pasa nada. Igual lo que contamos son generalidades. Cosas muy por encima. Sí, y sí tratamos de convencerlos a que lean el libro. Exactamente. ¿No? A que lean el libro. Eso hasta el final, no se lo merecen hasta el final. No agradecemos a Diana. Hasta el final. Hasta el final, okay. O sea, luego nos van a cortar más seguido. Oye, a ver, nos quedamos en las formas de cómo podemos leer el libro. ¿No? Primero, antes que eso, Rosendo, perdón. La escritura. ¿Qué nos dices de cómo está escrito? La redacción. De una manera muy sencilla, muy detallista, como lo he repetido desde el principio. O sea, se va mucho a los espacios comunes y aparte te los redacta, te los explica. Te los describe bien bonito. Y eso está bien padre, porque hay unos que te lo hacen de maneras muy poco agradable. Sí, ella te explica los espacios, el acomodo de las cosas y todo eso de una manera
muy interesante que tú te lo vas imaginando y eso creo que enriquece mucho la lectura. Demasiado amor se lee muy ágil. Es una lectura muy ágil. Y muy detallista, ¿no? Se disfruta. ¿No te pasó de que estabas leyendo y luego como que el chisme, o sea, de las cartas? Sí, de las cartas. Te mete como al chisme, es que ¿no? Las cartas son un chisme, pero no chisme, es interés. El problema con las cartas es de que nada más ves las respuestas de Beatriz. Sí. O sea, es lo que ves. Sí, nada más. A ver, entonces, pero esa es la otra parte de la que vamos a hablar. A ver, ¿cómo se puede leer ahora sí, Rosa? Okay. Demasiado amor, ¿cómo lo podemos leer? Si quitamos las cartas, podemos leer la historia de cómo se va a Italia y las generalidades de, pues yo te mando dinero. Ajá. Pero es que las cartas, puedes leer las cartas solas, porque las cartas hablan de la evolución de una relación. De entre hermanas. Una que se va y otra que se queda. Pero también empieza a haber, como decía, el distanciamiento. Sabemos que son más esporádicas y que cada vez son menos personales. Así es. O sea, empiezan siendo muy cariñosas y de repente ya son de, pues qué bueno que estás allá, hermana, y entonces se convierte en una relación fría, como entre amigas, más que como hermanas que se querían mucho. Sí. Pero porque también acá en México, la otra hermana, pues está teniendo una relación muy tórrida. O muchas relaciones. O muchas. Una o muchas. Me acordé yo mucho de la canción hay una canción del Tri. Ajá. La de la estación de la DO. No, la estación es de Metro Valderas. Estación Metro Valderas, ¿no? Ajá. Esa, me acordé mucho. Sí tiene relación. Hacia allá va la historia. A los que saben o quieren ver un poquito, una pista de hacia dónde va la historia de Beatriz escuchen la canción ahorita de Metro Valderas del Tri. Sí. Entonces, como dice Rosendo muy bien, Demasiado amor puede leerse completo como está escrito, o sea, como nos lo presenta la autora. La primera parte que es la carta de Beatriz a su amor. Amor de vida, que dice su amor, su amor de viernes, sábado y domingo. Sí. ¿no? Y luego leer la carta de la hermana, ¿no? O sea, a la hermana. Ella hacia la hermana. Otra lectura es, quitas las cartas a la hermana y lees todas las cartas al amor, que ahí es bien bonito, o sea, bien padre. Y la otra forma es puras cartas de Beatriz a la hermana, ¿no? Entonces, yo sí lo leí de esa manera. Yo lo leí completito, luego lo leí todo corrido de las cartas al amor. Las cartas al amor y las cartas a Beatriz. Platicamos un poco primero de las cartas al amor y luego las cartas de Beatriz a la hermana. Sí. A ver, bueno, en el Demasiado amor... Las cartas de amor que escribe la hermana que se queda en México... Es a un hombre que ama... Es un hombre, sí. Que conoció en el Vips. Pero es un amor como el de Romeo y Julieta. Es un amor... Pasional. Ajá. Totalmente pasional. Sí, en el Vips se conocen, ella se le acerca, lo describe. Para empezar, te muestra que es una mujer empoderada. Sí, claro, mujer empoderada. Es una mujer que se sabe poderosa, que se sabe independiente y que se anima a hacer eso. Sí. Entonces, a partir de ahí, el personaje es una mujer fuerte. Ajá, sí, que toma decisiones. Quizá Beatriz es la mujer débil. No lo sabemos porque en el libro no exploran mucho esa parte de Beatriz. A lo mejor sí ahorita pudiéramos tocar ese tema, ¿no? Estoy intentando no ser... No, hay que ser no soy tan explícito para generar esa curiosidad. Ver, Beatriz se le acerca a este hombre que nunca hay nombre, Vuelvo a insistir. Ningún personaje tiene nombre más que Beatriz. Que es la que está en Italia. La hermana, el esposo de la hermana de Italia tiene nombre. No. El señor, hablan del señor, nunca lo nombra. Nunca hay nombre. ¿El gerente del Vips tiene nombre? No. Todos son personajes, pero no hay nombres más que el de Beatriz. También eso está padre. Eso está padre. Porque nada más empatizas con Beatriz, porque es la que tiene nombre. Sí. Entonces, conoce a y este hombre, inmediatamente van y tienen un momento íntimo, pasional, intensísimo, erótico, pero un erotismo, lo narran muy bien, ¿no? Con mucho estilo, es muy fina en hablarlo, o sea, lo que... Sí, la parte erótica no es vulgar, no es corriente, no es porno. No, o sea lo romantiza, pero sin caer en sí, tampoco es una novela rosa, no, para nada es novela rosa. Y entonces, esas cartas al amor es todos los viajes que hace con él. De hecho, ahorita en los cortes de la radio estamos escuchando algunos fragmentos del libro que hablan de esos viajes. Y te describe todo México. Sí, grandes partes porque de de repente va a Colima. Sí, a Colima. Y te describen la ciudad de Colima, Manzanillo. Guadalajara, ¿no? Sí. O sea, también es un paseo por el país. Eso es bien padre. Y es comida, gente, las camas. Me llamó mucho la atención cómo habla de la comida.
Sí, claro. Porque es muy detallista con la comida y se ve que ella ha viajado y por eso conoce los platillos. Hasta es un trabajo etnográfico. Sí. O sea, toda esa parte desde la etnografía puedes hacer un análisis etnográfico. Está haciendo ella está haciendo una descripción etnográfica, antropológica. Sí, si hay algún estudiante de posgrado o de licenciatura que quiere hacer un ensayo sobre comida, este libro le sirve. Es una fuente. Porque una buena forma es muy detallista y puede decir que es sobre la comida en la obra fulana. Sí. Y bueno, entonces van narrando todos estos viajes que hace con él de viernes a domingo. Porque eso es importante. Es de viernes a domingo. Y todos los demás días, ¿qué? Pues la parte que nos descubrirá las cartas de Beatriz. De Beatriz, ¿no? Y cómo va poco a poco ella va construyendo. Al final, este amor se va a ir. Sí, es un amor efímero, o sea, y ella lo sabe. Pero ella provoca que se vaya, porque ella lo lleva a su departamento y en el departamento él se da cuenta la otra parte de Beatriz, ¿no? La otra vida. Ahora, si aquí decimos, ¿no? Beatriz tiene 2 vidas, ¿no? O 3. 3. La vida en la oficina. Sí, claro, la vida romántica. La vida romántica y su otra vida que vamos a verla en el siguiente. O ya de una vez vamos. Pues sí, tenemos lo podemos tiempo. ir dejando para las... Sí. No, tú ¿qué? No, dale, a ver. La otra forma. ¿Para dónde vas? Porque no sé a dónde me quieres llevar. A eso, ¿no? A cómo Beatriz tiene estas 2 vidas que la va mostrando en las cartas a su hermana, ¿no? Que empieza Beatriz en un proceso en su soledad, en su necesidad de dinero. Ella empieza poco a poco a irse involucrando en un trabajo de sexoservidora, esa es la palabra, ¿no? En la profesión más antigua del mundo. Y se empieza a meter pero se empieza a meter a ese mundo y ese universo y le escribe a la hermana y le está mandando todas sus experiencias, ¿no? Y que también hay suda erotismo. Sí, sin ser vulgar. Porque no cae en la vulgaridad, sino que dice pues las cosas como las siente, como las experimenta. Pero, a ver, hay algo que no me quedó claro. Esto de caer en la prostitución no lo hace por la necesidad de dinero, a final de cuentas. No, es cierto, tienes razón, no es cierto. No lo hace por necesidad de dinero, lo hace por una necesidad de encontrarse, de no estar sola, de vivir su sexualidad. Y eso es importante porque nosotros entendemos la prostitución como eso, como la necesidad de dinero. Y en el caso de ella, no. En el caso de ella fue edad. ¿Y cómo empezó a cobrar? Que busquen en el libro. Ya te iba a responder, pero no. Perdón. ¿En qué momento empieza a cobrar? Esa va a ser tarea para Escobar Moreno, para mi amigo José Luis. Decirnos en el siguiente programa por qué empezó a cobrar. ¿Cómo se dio que Beatriz empezó a cobrar? Porque porque al principio era gratis, era por el placer. Por vivir su sexualidad. Pero ya después se da cuenta de que pues tiene... Pues de ahí salió lana. De que puede sacar dinero. Pero ¿por qué lo hace? Y luego construyó también amistades, ¿no? Sí, en esa dinámica, ¿no? Entonces... ¿Podemos decir que era una escort en los años 90 cuando no existía la palabra escort? Sí, pues era una mujer, ¿no? Una sexoservidora que era eso, ¿no? Pero sigue manteniendo su trabajo en la oficina. No, claro, o sea, tiene su trabajo donde le va bien y que de ahí saca dinero para mandar para el proyecto. Y esto es como extra. Y esto es un extra, esto es... Un extra. Pues por gusto. Pero también un extra, pero además lo disfrutaba, lo vivía, disfrutaba mucho el ejercicio de su trabajo, ¿no? Que conste que no estamos invitando a la prostitución. No, estamos hablando de cómo... No vaya a ser que interpreten las cosas de otra manera. Estamos hablando de cómo en la novela Demasiado Amor, de hecho, esa es la parte que quiero llegar en el siguiente bloque. Cómo en Demasiado Amor nos narra la historia, la vida de una mujer que por circunstancias de vida se engancha en el tema de la prostitución en los años 90 en la Ciudad de México, ¿no? Y todo lo que se enfrenta, cómo esta triple vida que tiene ella, la lleva a construir relaciones de diferente tipo a mí me gusta la historia con su amigo el arquitecto, ¿no? Sí. Y cómo también la lleva al riesgo, ¿no? Y la lleva cada vez más a sentirse más sola. Y poco a poco en su necesidad de autodescubrirse, la va llevando a la soledad, porque al final se queda sola, pierde al amor de su vida y pierde a su hermana. ¿Y por qué cuentas el final? Porque... no, pero tú ves el final ese. No es cierto, nos vamos a hacer corte y al tercer audio antes de que me corte, ya no está Leticia, pero antes de que me corte el cue. Y ya llegó el Chepe Gómez. No se vayan. Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento del libro
Demasiado amor, de Sara Shevchovich. Me llevaste al norte para que viera mi país el rico y al sur para que viera mi país el pobre. Al norte para que viera mi país el árido y al sur para el exuberante. Al norte para el calor seco y al sur para el calor húmedo. Y en todas partes el viento que limpia las ánimas, la luz del sol que penetra en el corazón. Me llevaste a la costa del Golfo para que viera mi país el poblado y a la costa del Pacífico para que viera mi país el vacío. Al Golfo para que viera mi país el del comercio y al Pacífico para el del turismo. Y en todas partes, agua que limpia las almas, noches estrelladas que alivian el corazón. Sara Shevchovich, demasiado amor. Llámanos al 322-226-2233. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, las áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Y quiero felicitar de manera muy especial a la maestra Susana Carreño por este merecido reconocimiento. Recibo una sincera y profunda felicitación por haber sido distinguida por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado de Jalisco. Este reconocimiento es reflejo de su compromiso incansable, su valentía y su liderazgo en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Su labor inspira, transforma y deja huella en cada espacio que toca. Gracias por ser una voz firme en la defensa de los derechos humanos y por abrir camino hacia un futuro con igualdad real para todas y todos. Muchas felicidades, maestra Susana Carreño, y enhorabuena por este gran logro. Doctor José Luis Cornejo, secretario académico del Centro Universitario de la Costa, felicita a Susana Carreño por obtener el reconocimiento Hermília Galindo Acosta, otorgado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la 64 Legislatura del Honorable Consejo del Estado de Jalisco. Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Bueno, ya regresamos. Estamos de vuelta. Es que agarramos el control con el cuello. No, pues bueno, volvemos. ¿En qué nos quedamos, Rosendo? Ya nos quedamos en un final que no es el final. Sí. No, a ver, espérame. Es importante este libro, y más como en el cierre del mes de marzo, porque dijimos que marzo era un mes para libros de mujeres con mujeres. Nos hablamos con este libro donde la mujer es una mujer empoderada en todo, en lo económico, en lo sexual, en lo social. En lo social. Entonces, es una buena forma de cerrar este mes con un muy buen libro. Y tenemos nuestra invitada Nelly, pero está complicada en una actividad. Tiene unas cosas ahí en su chamba que no la dejaron venir, pero esta es su casa y la queremos. Y le agradecemos que nos haya puesto a leer este libro. Yo sí se lo agradecí. Sí. A ver, entonces, tenemos las cartas que... perdón. Tenemos las dos hermanas y estamos hablando mucho de la que se queda en México a tener una vida que quizá... A ver, aquí es una pregunta. ¿Tú crees que si la otra hermana no se hubiera ido, se hubiera animado la que se queda a hacer lo que hacía? No, porque no estaba sola. A mí me parece que... ¿La soledad fue la que la orilló? Estoy convencido que la soledad es la que lo lleva. Porque al no tener un dialogar en el departamento, ella se baja al café y es donde empieza a encontrarse con las personas. ¿Y no habrá sido que la hermana era como una barrera? Más que sentirse sola, era como que quien no la dejaba ser quien quería ser. Yo por lo que veo, híjole, no sé. No, es una interpretación. Yo interpreto otra cosa, que eso es lo chido. Porque el libro cada quien lo construye. Sí, porque
para mí la hermana es como que aquel ente moral que no me permite explorar todo lo que explora cuando se va. Y hay un par de cartas donde, ojo, a ver, repito, la hermana de Beatriz, nunca vamos a leer las respuestas de la hermana de Beatriz. No. Sí, Beatriz en una de sus cartas le dice, oye, no me regañes, no me cuestiones, no esto. O sea, exacto. Parece que puede ser. La otra hermana era la cuestión moral. La cuestión moral, ¿no? Que se va y ya no tengo una atadura. Ya no tengo a ese Pepe Grillo dándome lata, pues ahora sí puedo vivir me desenfreno, pero sin desenfrenarse, porque también sabe los problemas en los que se puede meter. O sea, nunca se pone en peligro. Sí, no, sí hay bueno, dos sí, partes. sí, es cierto. Cuando sí, se la moquetean. Sí, ya recordé que hay... Sí, se la moquetea un ingeniero. Un ingeniero. O sea, haciéndole mala fama a los ingenieros. Sí, por no irse con un feo, se queda con un ingeniero. Porque fíjate, se hace muy buena amiga del arquitecto y el ingeniero se... Sí, eso está bien chido. Eso es muy extraño. Conoce un arquitecto, lo invita al departamento, se ponen ahí y al final resulta que el arquitecto era gay. Sí, ¿no? sí, que nada más fue como para tapar el ojo al macho. Sí, como para hacer disque, porque este arquitecto tenía una posición importante, ¿no? Sí. De hecho, le regala joya, la viste y la lleva a cenar para que la acompañe. Caemos en otro de los grandes prejuicios de las carreras. Sí. El arquitecto era gay. Sí. Y el ingeniero es golpeador. O sea. El libro también, eso es padre. Demasiado amor también está bien, es bien de los 90s. Sí, porque sí, muy de los 90s. Lleno de prejuicios. Lleno de prejuicios. De la época, ¿no? Y lo escribe digo, cuando lo está escribiendo no está pensando, no, es la cultura. Era la cultura, exactamente. Era la cultura de decir el ingeniero por machista es golpeador y el arquitecto son más... Era gay el arquitecto. Era gay. Pero que al final de cuentas él la usa para que lo acompañe. Sí, le hace, le hace una propuesta de negocio. Por eso decía que un acuerdo. Que si puede ser un escort, porque es un acompañante. Sí, la acompaña a cenas, eventos públicos. Sí. Y luego él empieza y le arregla el departamento, le rediseña el departamento y se lo deja bien chido. Y ella empieza luego a contactar a hombres para invitarle para que el arquitecto para que él conozca en el departamento de ella, ¿no? Además le Anita, o sea, por el departamento. ¿Se convierte en proxeneta? Pues es un acuerdo comercial. ¿O en alcahueta? No sé, alcahueta sería, alcahueta, ¿no? porque ella no cobra. Alcahueta. Él le daba una lanita de apoyo, pero no era, o sea, era por apoyarla, porque se hacen amigos, ¿no? Son amigos, pero ella le consigue citas. Sí, le consigue hombres. Le alcahuetea las relaciones. Sí, entonces... palabra de nuestros abuelos, es una palabra, por cierto. Sí, que casi ya no se usa. Ya no se usa la palabra alcahuete, ya no. Sí, o que ha perdido la connotación tan fuerte. Pues ya, es que no usan alcahuete. Ya los chavos no lo conocen, ¿eh? Ya los chavos pero ni la usan. En nuestra generación todavía. No, sí. Alcahuete rozando, pero perdió la connotación tan fuerte. Era una connotación algo fuerte. Muy sexual el asunto y se convirtió en algo de... Era vergonzoso. Cuando eres un alcahuete es vergonzoso, ¿no? Es casi como el proxeneta. Le alcahueteas a fulanito. A fulanito. Sus andanzas, sus vagancias. Le alcahueteas a don Juan Tenorio. Sí, exactamente. Sí, buen punto, don Juan. Pensando en el libro que se... Hay un fragmento, Marco, que quiero leer, pero... Sí, dale. Sí. Bueno, sí. Porque creo que resume todo lo que es el libro. Del libro de Demasiado Amor, ¿no? Claro. Quise agotar contigo todas las posibilidades, vivir contigo todos los excesos. Te seguí por los senderos oliendo el agua que guardaba tus huellas, el aire que guardaba tu olor. Te seguí por las montañas, mirando el pasto que habías pisado, la luz que conservaba tu imagen. Te seguí por todas partes, siempre dispuesta para el misterio de tu amor. Te seguí sin destino, sin plazo ni tiempo, sin orden ni plan, tuya a todas horas y en todo tiempo, en todos los momentos, en lluvia, en neblina, de noche y de día, siempre lista, siempre abierta, siempre entregada, tuya. Fui la empapada en una tarde de tormenta, la acostada todo el tiempo y a cualquier hora, la que no conservó intimidad. Fui la que te entregó sus sueños, la que te esperó y la que te inventó, fue la que vivió por ti, por los amaneceres contigo, por tu cuerpo, tu boca, tu pelo y tus dientes, por tus manos de olor. El olor de tus dedos que me había recorrido, el olor de tus líquidos en las tardes. Fui la sorprendida, la estremecida, la inquieta, la procaz y la temerosa. Creo que resume todo. Todo. Su amor, pasión. Porque ella, de ser una mujer que se portaba bien, una mujer que tenía que ser lo que la mujer tenía que ser. Bien entre comillas, y hacía lo que la mujer tenía que hacer entre comillas. Se convierte a partir de este hombre del VIPS en todo lo que es una mujer plena, que quiere experimentar, que quiere conocer, que quiere vivir. Que quiere vivir y amar. Exactamente. Amar. Entonces yo encontré ahí la confrontación con la otra hermana, que era la que le decía no, y se siente liberada. Y se ven las cartas. Se ven las cartas. Las últimas cartas ya son
a distancia, por eso, por los cuestionamientos. Ya son como de, qué bueno que estás bien. Sí, qué bueno que, salúdeme a mis sobrinos. Exacto, o sea, pero ya no hay una relación sentimental entre ellas, ya es, si me vas a regañar, mejor ni me hables. Ajá, no me escribas. ¿No? Y ve lo que pasa, o sea, ve lo que pasa cuando dos personas diferentes se distancian, a pesar de ser lazos de sangre, pero chocan en su, porque cada quien agarra su moral ruta. Y chocan y se alejan. Sí, cada quien agarra su ruta, como nos pasa con nuestras amistades, ¿no? ¿También? Agarras tu ruta y... No, y que de repente cuando estabas con ellos en la universidad, todos eran chido. Todos eran open mind, y de repente los encuentras en una comida y ya unos son luz del mundo. Sin cuestionar. Ya son nazis, son de ultraderecha, y dices, no, pues ya no. O comunistas. O comunistas como yo. O fachos. O fachos como tú. No, yo no sé. Y entonces, pues ya no. Todo lo bueno que nadie entiende el concepto de facho, creo. Pero sí, ya está en desuso, ¿verdad? Pero que me el comunista. Sí. Y por tu culpa mis alumnos ya me dicen, ahí va el comunista. Ah, pues sí. No, pues gracias. Hay una canción del comunista, ¿no? En los 90, ¿no? No me acuerdo. Aguas con el comunista. Eso lo escuchaban en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Ahí son muy muchos. Sí, en Chilangolandia no me acuerdo. Allá somos comunistas. Oye, y seguramente por el Metro Valderas debe de haber un café del que habla la autora, claro, ¿no? Claro, o sea, el Vips tenía... Perdón. La marca con la V tiene muchas sucursales. Digo, lo decimos porque en el libro está todo el tiempo, ¿no? Tiene muchas sucursales, entonces alguien vaya al Metro Valderas y busque ahí. Y busque a una persona. Sí, no, a una persona. Que además, yo cuando estaba leyendo estaba pensando en eso, pues, o sea, en el contexto de la Ciudad de México noventera, ¿no? Y es que bueno, todo pasa en Ciudad de México y te la pinta como tal. Entonces sí, te sientes... Ahí te metes. Te sientes ahí. Y luego te metes. Y cuando te pasea, te metes en cada lugar que te pasea. Eso es lo bien chido. Sí. Cómo te está cambiando de los espacios. Te cambia del espacio de la Ciudad de México al espacio del país, de los diferentes estados, lugares y todo. Y luego te cambia a Italia también, ¿no? A la casa, un poquito. A la casa de huéspedes. A la casa europea. Ajá. Que tiene un tipo. Sí, al mar Mediterráneo. Ya te metiste al mar a nadar. Sí, no. La verdad es que ya vamos cerrando esto. Muy buen libro, ¿no? Es un libro que se lee rápido porque es de lectura fluida. Es muy detallista y eso creo que siempre enriquece. Bueno, ¿por qué? A ver, hay autores que no enriquecen, que son detallistas, que son aburridos, que son demasiado y que dices... Sí, 100 años de soledad, por ejemplo. 100 años es... A ver, Rosendo, ¿por qué leer Demasiado Amor? ¿Por qué leerlo? Leerlo porque hay que entender que la mujer es un ser libre y un ser vivo y un ser que tiene que ser capaz de hacer lo que quiera hacer. Para estas mentes todavía cerradas, machistas, no, ya hay que liberar esa parte. También porque ahí nos podemos encontrar, si no en Beatriz o la hermana, nos encontramos en los galanes que son esporádicos, pero que dejan algo siempre ahí. En las relaciones entre las personas, ¿no? Sí, y en cómo algo que podía ser de 2 minutos se convierte en una amistad. Sí. O sea, también eso es importante, porque muchos de sus visitas se convierten en amistades que siguen viéndola, que siguen yendo a platicar con ella. Sus clientes, al final de cuentas. Sus clientes, pero construir relaciones más profundas con ellos, y eso, con algunos. Y eso nos falta ahorita. Construir relaciones profundas porque nos vemos en la escuela pensando en los alumnos. Y salen de aquí y se desconectan de sus amistades de la escuela. Sí. Y a lo mejor esas amistades pues eran buenas. Y que yo lo veo mucho en Cucosta, esa dinámica, ¿eh? En otros centros no se conocen. O sea, aquí en la misma carrera, quinto, cuarto semestre, no se conocen. No conviven. De repente, como maestro le dices, oiga, ¿conocen a fulanito? Porque pueden ir con él a preguntar. No conocemos a nadie. No. ¿O será porque nosotros venimos también, yo en los otros centros universitarios donde he trabajado, las carreras han sido muy chiquitas? A lo mejor por ahí yo te puedo decir que cuando yo estudié, yo conocía a toda la universidad. Yo conocía muchas carreras. Yo conocía a toda la universidad. Un chismosazo, todo, sí, era muy político. Todos me conocían y entonces yo con cualquiera cotorreaba. Sí. Pues como éramos de vagos. Pero ¿no? Ahorita no. Ahorita los chavos de un semestre viven con los de su semestre. Y no con todos. Y no con todos, hacen grupitos, hacen manaditas. Y no conocen a nadie. Sí. Aquí tenemos una manada. Hay una manada. Saludos a Diana González, a Jonathan Yael, a Susana Nava, Leti Cruz, Jimena García, que son el equipo que el día de hoy esclavizó y tiene trabajando como en el siglo XVII a ciertos personajes en Estados Unidos. Oye, y a mí no me vas a preguntar por qué leer. Marquito, ¿por qué leer demasiado? Bueno, para empezar, antes de irnos, demasiado amor. ¿Crees que existe demasiado amor?
en el libro lo que dice es que al final de cuentas es demasiado amor lo que da Beatriz. Sí, demasiado. Por ahí el libro sí da demasiado amor. ¿Por qué ¿no? leerlo, Marquito? Porque su narrativa es muy padre, tiene una muy buena narrativa. Se nota que la autora es historiadora y socióloga. Sí. Muy bien construido y muy bien acabado el libro. Y porque te pinta te lleva a sentir lo que está viviéndose, ¿no? Sí te genera, cuando está hablando del país, sí te genera el ambiente muy padre, ¿no? Cuando te habla de los espacios, de los lugares estos de los cafés, también te pinta los escenarios. Y habla también del sufrimiento de una persona en soledad. O sea, sí, Beatriz muy empoderada, pero también sufre. Está sufriendo. Sí, porque cuando se van sus compañías y se queda sola. Se queda reflexionando sobre o sea, quién está, quién. Sí, no, esa parte sí está. Sí, que voltea a ver y dice, ya me quedé sin nada, ¿no? Entonces, sí, es un buen libro. Yo le agradezco a mi amiga, la maestra Nelly Martín del Campo, el que nos haya puesto a leer este libro. Y ese sería yo lo que pudiera decir. No sé sobre el tiempo antes de que nos corten. 2 cosas. Felicitar nuevamente a la maestra Susana Mendoza Carreño por su premio bien merecido. Bien merecido. Se quedan cortos, o sea, hay más. Yo creo que a la maestra le debemos hacer un premio cada año. Sí. Porque ha hecho mucho por Vallarta y por la radio. Por la radio. Por la Universidad de Guadalajara. Maestra, con todo el afecto. Con mucho cariño. De nosotros dos y del programa. Felicidades otra vez. Sí. Salud, agradecer a... Ya los agradeciste. Ya, o sea, de por sí no está tan mal y tú quieres seguir felicitándolos. Próximo programa, llevamos 2 minutos de alargado, pero empezamos 2 minutos tarde, entonces vamos al tiempo. Próximo programa, amigos, escuchas, es el libro El Perfume, ya lo empecé a leer, está buenísimo, nunca lo había leído. La invitada es Elena. Una chica estudiante que nos ha ayudado con los audios. Todos los audios que se escuchan en el corte, en los últimos programitas, en algunos programas, son de Elena Sánchez. Por fin se va a animar porque también le da mucho miedo venir, pero... No, pero sabes que ya estaba animada, pero la hemos movido, Sí, ¿no? la hemos cambiado de fechas, sí. Próximo programa es... Pero va a ser un gusto tener aquí a Elena el próximo viernes. Pues vámonos, ¿no? ¿Algo más, Rosendo? Y bueno, les recomiendo la película Perro Callejero de Víctor Trujillo. Son 3, ¿verdad? Sí, pero la buena es la 1. Las demás son buenas, pero la 1 es creo que la buena. Sí. Pero Callejero de Valentín Trujillo. Y bueno, pase por él, doctor Antinia, porfa, porque a Marco se le olvida. Se me olvida dárselo, luego ya no sé ni dónde lo dejo. Pues bueno, vámonos. Muchas gracias por seguir escuchándonos, por seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima. Somos X.